Saludos, mi nombre es Kimberly Fajardo y voy a explicar las épicas que se realizaron para esta práctica en el software de Jira basado en la metodología ágil de Scrum. Entonces tenemos el proyecto llamado Laboratorio y en este proyecto tenemos en el backlog se crearon tres épicas. Si mostramos el panel de las épicas, tenemos tres. La primera le llamé escena de comensales, la segunda preparación de sitio, la tercera alimentaciones con base a los requerimientos dados al principio. Entonces, si nos damos cuenta acá, podemos ver los detalles de esta épica. Entonces, cada épica contiene ciertas historias de usuario que se pueden planificar de mejor manera, como por decirlo así, una épica es una generalización de las funciones que debe tener un proyecto. Entonces, a manera que se le van ingresando historias de usuario, eso permite planificar de mejor manera un proyecto basado en la metodología ágil de Scrum. Entonces, podemos ver acá un ejemplo de lo que tiene la cena de comensales. Entonces tiene una descripción de una cena para 6 comensales o 6 personas. Tiene los requerimientos o información donde no hay límite de ingredientes. Eso quiere decir que no hay ningún comensal alérgico. La calidad, hay una cierta cantidad de vegetarianos, lo cual se debe tomar en cuenta, y una preferencia en carnes, que hay ciertos individuos que les gusta mucho la carne. Entonces, estas incidencias fueron agregadas a un sprint y desde ese sprint se les asignaron puntos de, de de proceso. Entonces, por ejemplo, esta tiene 10, 12, 10, que en un sprint tiene que ser menos de 40, pero eso se va a explicar más adelante. Entonces, cerramos acá y miramos el backlog. Ah, aquí. Vamos a deseleccionar esto. Y aquí en el backlog no muestra nada debido a que todas las incidencias que fueron creadas para este Epic fueron ya terminadas. Y estas, cuando son asignadas a un nuevo sprint, se puede observar en el tablero. Entonces, más allá de la información, por ejemplo, miramos en la preparación de sitio, tiene dos incidencias. Y cada incidencia tiene una versión y cada una de ellas pertenece a un epic, dependiendo su asignación que le haya dado el usuario o creador o el owner de este proyecto. Entonces se puede observar que de esta manera las incidencias están pendientes, aún no han sido agregadas a un sprint porque no tienen puntos. Y continuando, vemos aquí que estas incidencias pueden verse los estados de cada una de ellas y pueden ser utilizadas o agregadas a un sprint. Por ejemplo, estas pueden venir a agregarse a un sprint. Aquí se le puede agregar preparación de cubertería. Necesita al menos esto. Y así se va sucesivamente y podemos ver que aquí en el tablero en el backlog y le dan en iniciar sprint, se le da en iniciar, así puede aparecer en el tablero y pueden ir de uno a otro hasta que esté listo y nada más se le da en terminar sprint
pero esto es parte de lo que se hace en una épica. Entonces aquí vemos la barra que va aumentando hasta estar completa y finalizada, como esta. Ahora sí vemos acá en el backlog, aquí muestran el listado de incidencias. Son más incidencias, pero como han sido asignadas a otros, ya han sido tomadas de aquí y agregadas a un sprint para mostrar más adelante los ejemplos. Y continuando con la explicación, muestro aquí lo que es el backlog. Si vemos acá acciones. Preparación de mesa. Se llama la incidencia dentro de este backlog que tiene una lista de incidencias. Tiene un nombre, preparación de mesa. Una descripción. Yo como anfitrión de la cena quiero que se arregle la mesa con detalles únicos para que el lugar se vea y se sienta cómodo y elegante. Esto es un ejemplo de un de esta incidencia con sus historias de usuario, requerimientos, etcétera. Y vemos acá que dentro de este mismo backlog, su incidencia está asignada a una versión que es de release 2, preparativo de sitio. El informador es mi usuario y no ha sido asignado un sprint aún. Se le puede agregar una historia y los puntos de historia que una preparación de mesa podría tener algo importante, entonces le daremos 20 puntos y así es como se asigna cada una de ellas. Tiene opciones para configurar, que es prácticamente lo mismo, y eso ha sido todo en base a la explicación de un backlog y las épicas en Jira. Gracias. Bien, continuando con la explicación sobre cómo se realizó el ejercicio de los comensales, entonces ahora, ya que han explicado los primeros dos puntos la compañera Kimberly, ahora vamos a presentar lo que son las versiones. Como podemos ver acá en Jira, tenemos el panel de versiones. Estas versiones, pues acá podemos ver qué es lo que tiene cada una de las versiones, que son como que los puntos los cuales pues está mostrando, por ejemplo, el preparativo del sitio, preparativos de los alimentos y la cena de los comensales. Al dar clic en una de las versiones podemos editar las versiones, podemos ver que tenemos pues el nombre que podemos colocarle a la versión como querramos nosotros, pues llamarle una fecha de inicio y una fecha de publicación, y también se le coloca pues una pequeña descripción la cual nos está mostrando qué es lo que se va a realizar. Cada una de estas versiones pues también tiene directamente pues unas incidencias, que estas incidencias se puede decir que son los puntos o las resoluciones que se hacen dentro de cada una de estas versiones o los pasos directamente. Como podemos ver acá, pues como se indicaba, cada versión pues tiene las incidencias, y estas pues también, estas incidencias como podemos ver acá, de cada una de estas versiones que están acá, por ejemplo, esta incidencia de preparación de la mesa es cuando ya vamos a preparar el sitio. Acá pues tenemos también pues que detallar directamente pues cada una de las incidencias, ponerle un título, una pequeña descripción, detalles de los responsables, para pues poder tener definido cada una de estas incidencias que están dentro de las versiones que se tienen para poder trabajar acá en este problema de la cena de los comensales.
Bien, ahora vamos a observar una de las partes muy importantes cuando estamos haciendo algunos procesos con Scrum. Una de las partes muy importantes son las historias de usuario. Ya habíamos indicado las versiones y aquí estamos viendo las épicas, las cuales pues dentro de ellas se tienen cada uno de los pasos. Si nosotros pues vamos acá adentro, podemos ver todos los detalles que hay dentro de estas épicas. Ojo, aquí hay un punto muy importante. En cada épica siempre hay incidencias. Entonces, dentro de las incidencias son pasos los cuales se había dicho anteriormente que nos van a servir para poder ir realizando la cena de los comensales. Estas también aquí se puede ver que son detalladas. Aquí podemos colocar el título que queramos, una descripción directamente de la épica, y una parte muy importante es que adentro de las épicas están las incidencias secundarias. Entonces, dentro de cada una podemos ver que tenemos las historias de usuario. Entre las historias de usuario, pues estas son muy importantes porque sabemos que dentro de estas tomamos el rol de ver el punto de vista desde un cliente o usuario mismo, para que tengamos una idea de tener estas historias de usuario y que nos ayuden a ir resolviendo los puntos que se necesitan. Por ejemplo, aquí pues estamos viendo que las historias de usuario hay que colocarles un título. Dentro de la descripción ponemos que yo como comensal de la cena quiero informar mis gustos y preferencias para que pueda disfrutar de la cena planeada. Como nos podemos dar cuenta, esta es una historia de usuario, el cual nos da a entender que yo como un comensal directo de la cena pues quiero informar qué gustos y preferencias tengo para que pueda yo disfrutar la cena. Esto es directamente pues para la cena de los comensales. Hay también dentro de estas épicas aquí adentro para la preparación del sitio, como lo había dicho, hay incidencias las cuales pues quiera que no van a ayudarnos a finalizar y poder realizar, por ejemplo, la preparación de un sitio. Entonces aquí en la descripción podemos ver que tenemos preparar el lugar donde comerán las 6 personas junto con los utensilios a utilizar. Entonces nosotros sabemos que van a haber unas incidencias. Entonces, para preparar la mesa como una historia de usuario, yo como anfitrión de la cena quiero que se arregle la mesa con detalles únicos para que el lugar se vea y se sienta cómodo y elegante. Esta es una pequeña historia de usuario visto desde el punto de vista de que yo fuera el anfitrión y tengo que venir y preparar la mesa para las demás personas. Entonces, como estamos viendo acá, aquí tenemos pues todas las incidencias y dentro de estos están todas las historias de usuario. Vamos a poner otra historia de usuario, siendo yo el anfitrión de la cena, el que estoy atendiendo a las personas. Yo como anfitrión de la cena quiero que se usen manteles finos para que el lugar se vea y se sienta cómodo y elegante. Entonces, esto nos ayuda también porque al final no solo es de ver una historia de usuario desde el punto de vista del cliente, sino que también de las personas involucradas en el proyecto para que pues se pueda llevar a cabo tanto desde la cena para los comensales, desde que prepare el sitio hasta la alimentación que tengo que realizar directamente. Entonces aquí estamos viendo la épica de las alimentaciones, la elección de los alimentos que se vayan a proporcionar para cada comensal. Podemos ver la preparación, aquí vamos a poner la preparación de la ensalada. Hay también pues preparación de ensalada, la elección de los alimentos, preparación del plato principal, preparación del postre. Son historias de usuarios vistas desde el punto de vista de la persona que los está preparando. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras épicas
Pues dentro de ellas podemos ver que tenemos las incidencias y ahí mismo tenemos pues las historias de usuario para que se pueda llegar a completar todo el proceso de preparación de una cena para las personas. Continuando con la elaboración del proyecto de los comensales, que dentro que entran diferentes comensales que son vegetarianos, algunos que comen carne, otros que comen más que otros. Entonces siempre la preparación de lo mismo. En este caso tenemos lo que son la cena de los comensales, la preparación del restaurante y los alimentos. En este caso, en la cena de los comensales, al momento que ingrese cada comensal a su debida mesa, a la debida mesa, van a ver lo que es la cartilla del menú, tanto como la cartilla de ensalada, la cartilla del platillo principal y en este caso también la cartilla del plato, el postre. En este caso quedamos la cartilla del plato del postre. Se creó lo que es un sprint. Lo que sprint es un intervalo de tiempo de cuánto tiempo va a durar o va a ser ejecutado lo que es la actividad hasta que concluya. En ese caso tenemos tenemos los diferentes sprint. El sprint de menú en este caso tiene un objetivo donde que el personal encargado es la elaboración de la mesa con sus respectivos cubiertos para la ocasión. Tanto tenemos lo que son la preparación del restaurante, que en este caso en los puntos que nos indica en el proyecto nos indica que un equipo va a preparar lo que es la mesa y la cubertería, y el otro equipo va a preparar lo que es la ensalada junto con el postre, y el último va a preparar los platos principales. En ese caso, el siguiente equipo de la tablero de preparación del sprint es el equipo que está encargado de la preparación de las mesas, tanto los cubiertos, los manteles que tienen que estar acorde a la ocasión, tanto como los alimentos. Los alimentos se tallan en diferentes fases del sprint utilizando Jira. En este caso tenemos la elección de los alimentos frescos para lo que es los platillos, tanto la elaboración del menú principal, la elaboración del menú de ensaladas, como la elaboración del postre, que en este caso siempre la dirección que es el personal encargado en la elaboración de la selección de los alimentos y la elaboración de los platillos principales que van a aparecer dentro del menú, que es en el electric de la cena de los comensales. En este caso, ingresando a otro tablero, está tres incidencias de la parte de cena de los comensales. Cuando llega en la historia de uso, llega el primer comensal, comienza a visualizar lo que son, a solicitar las tres incidencias ya entran en curso. Al momento que esas tres incidencias llegan a concluirse, donde ya los comensales han decidido qué platillo van a escoger, entonces la actividad concluye que la incidencia está lista, y así mismo concluimos a terminar lo que es el sprint. En este caso, al momento de terminar el sprint, nos va a salir un congratulation donde todo se ha elaborado correctamente. Al momento de terminar el sprint, toda la actividad se ha completado. Aquí. Buen día, ingeniero. A continuación presentamos la hoja de ruta de nuestro proyecto en Jira. La hoja de ruta supone una representación gráfica de todo el proyecto. Esta contiene pues las tareas que se llevarán a cabo durante nuestro proyecto, así como las subtareas. Cabe resaltar que en la hoja de ruta también se pueden asignar fechas a esas tareas, aunque no siempre las llevan, no siempre son exactas, son únicamente aproximados la hoja, ya que la hoja de ruta no supone un
calendario en sí, sino solamente un marco a nivel gráfico, a nivel general de nuestro proyecto. Ahora vamos a presentar los informes. Jira nos ofrece una variedad de informes. Por acá tenemos los informes de tipo visión general, un informe de quemado que se visualiza el trabajo completado de un sprint y compararlo con su alcance total, un gráfico de desgaste de sprint en donde se realiza un seguimiento y administración del trabajo total restante dentro de un sprint, un informe de velocidad que predice la cantidad de trabajo con el que el equipo puede comprometerse en futuros sprints. Diagrama de flujo acumulativo muestra los estados de los problemas del proyecto a lo largo del tiempo. El informe de tiempo de ciclo. Este comprende cuánto tiempo lleva enviar problemas a través de la canalización de implementación y cómo lidiar con valores atípicos. El informe de frecuencia de implementación comprende su frecuencia de implementación para comprender el riesgo y la frecuencia con la que envía valor a sus clientes. Todos estos mismos informes los encontramos aquí desglosados uno por uno. En cada uno se nos muestra la gráfica con sus valores predeterminados. Acá se puede escoger el sprint del que necesitamos consultar el gráfico. Acá el campo de estimación para el que necesitamos ver el gráfico. Acá tenemos el gráfico de desglose, desgaste de sprint. Nos muestra datos de los registros de los cambios, los problemas incompletos, problemas completados fuera del sprint. Asimismo se pueden ajustar sus parámetros para consultarlo, el que nosotros deseemos. El informe de velocidad de igual manera. Este nos muestra una comparativa a nivel general de todos los sprints que hemos realizado en nuestro proyecto. Luego tenemos el diagrama de flujo acumulativo. Este igual se puede ordenar por fechas. Acá podemos seleccionar estos recuadros que nos indican qué tipo de actividades y por hacer en curso o las que ya están hechas. El informe de tiempo de ciclo. Para este informe de tiempo dice que se debe conectar con algún código fuente para poder hacer esa estimación de tiempo. Tenemos el informe de frecuencia de implementación. De igual forma lo podemos conectar con otras aplicaciones de versionamiento de código para medir este tipo de informe de frecuencia de implementación. Gracias.